En principio no hay ninguna incompatibilidad entre la COVID y ningún otro medicamento que pueda estar tomando la gente, especialmente por enfermedades crónicas, por la hipertensión, por la diabetes, pues se pueden vacunar sin problemas. No recomendamos que la gente se vacune después de haberse puesto otra vacuna, al menos habría que dejar pasar 7 o 14 días si por algún motivo han recibido cualquier otra vacuna. Y no es una contraindicación estricta, pero la gente que ha tenido reacciones alérgicas graves con otras vacunas o que sabe que es alérgica a alguno de los componentes de la vacuna debe decirlo en su centro, porque en este caso se tomarán precauciones especiales y sus médicos valorarán si esta persona tiene más riesgo o no vacunarle. Las reacciones alérgicas que han tenido tanto visibilidad en los medios de comunicación están por debajo del 1 por millón hasta donde sabemos ahora que se ha vacunado muchos millones de personas en el mundo. Son muy pocas, pero son graves y son fácilmente rescatables con los equipos adecuados, y por lo tanto la gente debe advertir de si tiene algún antecedente de reacción alérgica grave al personal que le vaya a vacunar.